Con el estudio, pedimos que envíes tu espíritu para que podamos aprender, podamos dialogar, podamos reflexionar. Te damos gracias por estar aquí y te pedimos que todas estas jornadas, especialmente la de hoy, sean, Señor, para tu gloria y para nuestra formación. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos entonces en la tercera jornada, que hoy día corresponde a la tercera clase de nuestro primer trimestre. Estamos reflexionando en torno al documento de Aparecidas, ¿verdad? Ya entonces nos toca el tema que recuerdo que originalmente estaba programado para el viernes 23, Viernes pasado. el viernes pasado, ¿verdad? Pero por motivo de la peregrinación, Santiago se pospuso para hoy día, viernes 30. Les presento al profesor Rivero. Profesor Viveros. Este es el profesor Rivero. Viveros Aedo. Y él nos va a presentar el tema situación de nuestra iglesia en esta hora histórica de desafíos. Profesor. Bien, muchas gracias, Nicolás. ¿Escuchan los que están conectados? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Eso, gracias. Bien, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Vamos entonces a nuestra tercera clase, teniendo como referencia, ya lo decíamos desde el comienzo de este ciclo de formación, el documento Aparecida, promulgado el año 2007, ¿verdad? En lo que se llamó la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Ese es el texto guía con el que estamos trabajando. Y hoy día nos toca reflexionar respecto de este título, Situación de nuestra iglesia en esta hora histórica de desafíos. Ese es el título que aparece en el documento de Aparecida. Y yo, por cierto, le agregué algunos otros elementos más. Luces y sombras, hablar de Dios en tiempos de crisis. Esto particularmente porque ustedes lo saben muy bien. Hemos vivido en la iglesia eh, providencialmente con ocasión de la visita del Papa Francisco el 2018 en enero, un tiempo de purificación muy grande como iglesia, ¿verdad? En donde fueron apareciendo a la luz distintos casos que ciertamente nos golpearon y muy fuerte como iglesia pueblo de Dios, pero también como iglesia institución, ¿no? Particularmente me refiero a la jerarquía. Y sin embargo, no podemos circunscribir solamente la crisis a la iglesia en cuanto a institución, sino que vemos que hay muchos elementos que nos hablan de que estamos, como país incluso, atravesando un periodo de crisis. Hay crisis de credibilidad, crisis de confianza, hay distintas situaciones que todos los días van apareciendo en los distintos medios de comunicación que ciertamente generan no solo escándalos, sino que también de alguna manera dolor y frustración. Y la gran pregunta, ¿qué nos está pasando o qué nos pasó como país y como iglesia? Que llegamos, digamos, a estos niveles, por ejemplo, en lo que se refiere a la corrupción, por una parte, ¿cierto? Y por otra, a distintos hechos de abuso, eh, como se dice, de conciencia, de tipo sexual y también de poder. Y es en este escenario precisamente en donde quisiera invitarles a que reflexionemos sobre la situación actual de nuestra iglesia a partir del documento Aparecida, teniendo esto como telón de fondo, que estamos en una suerte de crisis. Entonces, eh, las temáticas que quisiera desarrollar. Luces y sombras de la iglesia o en la iglesia latinoamericana, según el documento Aparecida, como les he dicho, en los números 98 y 99, para pasar luego a una mirada a nuestro país, indicadores de una crisis de confianza.
Luego, mi intención es proponerles una mirada retrospectiva a nuestra iglesia chilena, elementos que generaron la crisis institucional de la Iglesia de Chile, para, por cierto, recordar esas situaciones que generaron gran dolor, recordándolas, por cierto, desde la esperanza cristiana, para hacer una lectura también teológica de esas situaciones. Y luego pasar directamente a lo que es la crisis propiamente tal, para terminar entonces con una lectura teológica de la crisis, ayudados por nuestro Padre San Agustín. Entonces, comenzamos por apagar los celulares o silenciarlos. Entonces, eh, les quiero invitar a que pongamos nuestra atención en las luces y sombras que el documento de Aparecida nos presenta, podríamos decir a modo de diagnóstico. Toda esta primera parte es la mirada de los obispos respecto de la realidad, ¿ya? Y de cómo los discípulos misioneros debemos mirar la realidad para ver cómo entonces predicar el Evangelio en esa realidad, desde lo concreto, no desde lo abstracto. Y quisiera comenzar con esto, con los signos de esperanza. Siempre es bueno partir por una mirada, ¿no? En donde esté presente lo positivo, precisamente, lo positivo. Fíjense lo que nos dicen los obispos en esta quinta conferencia. La Iglesia Católica en América Latina y el Caribe, a pesar de las deficiencias y ambigüedades de algunos de sus miembros, allí se incluyen, por cierto, los ministros ordenados como no ordenados, los laicos, fieles laicos en general también. Eh, con todo ello, la Iglesia ha dado testimonio de Cristo anunciando su evangelio y brindado su servicio de caridad, particularmente a los más pobres, en el esfuerzo por promover su dignidad y también en el empeño de promoción humana en los campos de la salud, economía, economía solidaria, educación, trabajo, acceso a la tierra, cultura, vivienda y asistencia, entre otros. Entonces, esto es lo que constatan los obispos por allá por el año 2007. Hacen una lectura, por cierto, de los años precedentes respecto de la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo y de cómo el Evangelio, a pesar de nosotros mismos, ha sido predicado, de cómo la buena noticia de Jesucristo ha sido transmitida y que con nosotros y a pesar nuestro incluso el reino de Dios se sigue extendiendo por todas partes, poniendo especial preocupación por los pobres, por los enfermos, por cierto, también por el mundo del trabajo y la cultura, etcétera. Esto es lo que constatan los obispos. Su empeño a favor de los más pobres, cuando se refiere a esto, se refiere al empeño de la Iglesia, y su lucha por la dignidad de cada ser humano han ocasionado en muchos casos la percepción y aún, perdón, la persecución y aún la muerte de algunos de sus miembros, a los que consideramos testigos de la fe. Quise también poner este pequeño extracto porque precisamente a lo largo de la historia de la Iglesia, ya desde el comienzo, han habido varones y mujeres que han entregado la vida por la causa del reino, por la predicación del Evangelio. No solo han predicado con su propia vida, sino que han dado testimonio hasta las últimas consecuencias. Entonces, por así decirlo, este es un elemento que no debemos perder de vista. Es precisamente el mensaje claro que nos lleva a concluir de que el Señor ha contado, ha querido contar, no solo con los 12, sino que con todos los que se han puesto a la fila de sus seguidores como discípulos, ha querido contar con todos ellos y con todos nosotros para que colaboremos en la extensión del reino de Dios. Y esto la Iglesia lo constata, lo pone de manifiesto y lo enseña y así lo promueve. Entonces, la Iglesia nos invita, por medio de esto, que es ciertamente un signo de esperanza, a pensar realmente que es posible encontrar dentro de la misma Iglesia, por cierto, personas libres a tal punto que son capaces de desprenderse de todo apego humano para hacer de su vida un don para la humanidad. ¿Mm? Pueden haber pecados, ciertamente que lo hay. Puede haber incoherencias en nuestra forma
de vida, ya sea de los ministros consagrados como de los demás miembros del pueblo de Dios, y sin embargo el Evangelio se sigue transmitiendo, se sigue comunicando y el reino de Dios se sigue extendiendo. Este es el signo de esperanza y el foco, por lo tanto, en el cual quiero invitarles a poner especial atención. Entonces, como se trata de ver las luces y las sombras, de acuerdo al documento de Aparecida respecto de la Iglesia en Latinoamérica y el Caribe, detengámonos primero en las luces. Fíjense que el documento de Aparecida constata de que hay un crecimiento en las manifestaciones de religiosidad popular, en la piedad eucarística y la devoción mariana. Este diagnóstico, repito, se circunscribe al año 2007, ¿ya? Considerando los años precedentes y particularmente estamos hablando de esos años. Eh, Claramente, cuando vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, podemos confrontarnos con la realidad de nuestra comunidad parroquial y podremos ver tal vez algunas cosas con las que coincidimos plenamente, porque las vemos en nuestra comunidad, otras cosas quizás no las vemos. El punto es que esta es una mirada global, que no se circunscribe solamente a la realidad de la parroquia, por cierto. ¿Ya? Pero este es el primer signo de luz que descubre la Conferencia Episcopal en Latinoamérica y el Caribe, el CELAM, el Consejo Episcopal. El crecimiento de las manifestaciones de religiosidad popular que pasan básicamente por la piedad popular y la devoción mariana. Fíjense que la devoción mariana, lo sabemos, ocupa un lugar muy importante en el corazón de los latinoamericanos, ¿no? La Virgen Santa es venerada con mucho cariño, hay distintas advocaciones de la Virgen María, por una parte y por otra, bellas manifestaciones de amor para con ella, procesiones, etcétera, en donde manifestamos precisamente este amor por María. También nos dice el documento Aparecida que hay un aprecio por los sacerdotes. El pueblo de Dios reconoce la santidad de muchos de ellos, testimonio de vida y creatividad pastoral. Sabemos muy bien que dentro del clero hay de todo, como en cualquier grupo humano, hay de todo. Eh, y sin embargo, o con todo aquello, la Conferencia Episcopal o el Consejo Episcopal de Latinoamérica y el Caribe reconoce este aprecio que existe por los sacerdotes, por los ministros ordenados. ¿Por qué? Porque a veces está esta mirada, yo diría, incluso más madura, de comprender que el varón consagrado que sea, me refiero al sacerdote que sea, es eso, un varón, un ser humano, un hombre con sus debilidades, con sus problemáticas, con sus dolores también, y con todo ello trata o tratamos de predicar y anunciar el reino de Dios. Con todo ello, ¿ah? No somos seres celestiales en ningún caso, tenemos nuestros defectos, a veces de carácter, a veces relaciones interpersonales, modos, estilos, y sin embargo sentimos el aprecio del pueblo santo de Dios. Está también, en un tercer lugar, reflexiona este documento como una luz, el diaconado permanente, fíjense ustedes, diciendo que en distintas iglesias a nivel de continente se ha revitalizado esta vocación de servicio, el diaconado permanente, pero también otros ministerios confiados a los laicos. Por ejemplo, el ministerio de catequista pasó a ser reconocido por el Papa Francisco como un ministerio precisamente. El de lector o proclamador de la palabra también como ministerios dados a los laicos, lo cual es reconocido como un don, ¿ya? Y que habla también, por cierto, de la seriedad con la que los laicos asumen estas tareas y ministerios dentro de la iglesia para el bien de toda la iglesia. Después se menciona el testimonio de la vida consagrada, entendiéndose por ello las religiosas, religiosos y laicos consagrados. El testimonio, sobre todo, de la vivencia de los consejos evangélicos, la pobreza, la castidad y la obediencia. A veces incluso en la vivencia de los votos, en la vivencia de los consejos evangélicos, han habido situaciones de escándalo que hemos protagonizado los consagrados. Y sin embargo, permanece lo esencial, que es una vida entregada a Dios, viviendo esa consagración en el mundo.
en donde se va a distintos lugares, se entrega la vida en muchos casos para el bien del pueblo santo de Dios. Y eso también se reconoce en este documento como una luz. También se habla acerca de la abnegada entrega de tantos misioneros. Y cuando hablamos de misioneros hablamos tanto del mundo consagrado como los fieles laicos en general, ¿ya? Personas que incluso son capaces de dejar a veces su propia tierra, salir a otros países y anunciar, predicar el Evangelio. Yo conozco el caso muy de cerca, por ejemplo, de matrimonios que salen incluso con sus hijos, el caso del Camino Neocatecumenal, ellos salen y se radican en otros países. Han habido algunos de España, por ejemplo, que han llegado a nuestro país, a nuestra ciudad particularmente, a esta arquidiócesis, y han hecho entonces de esta vocación una forma de entrega. En donde no ven los pros y los contras, ni evalúan si nos va a ir bien, nos va a ir mal, vamos a resolver la vida con esto, no, se abandona la divina providencia. Entonces, esto también hay que ponerlo sobre relieve, ¿no? Que es una entrega abnegada de misioneros, incluso también religiosas y religiosos que van, por ejemplo, al continente africano, eh, y vemos que allí han hecho su vida y allí planean muchos de ellos vivir y morir como lo han hecho ya varios a lo largo de la historia de la Iglesia. También se habla acerca de la renovación pastoral en las parroquias, la parroquia entendida como comunidad de comunidades, como comunidades evangelizadas y misioneras. Entonces esto lo presenta también como una luz el documento, procesos de renovación, procesos de cambio, de adaptación, en donde se van integrando también distintas formas de predicar el Evangelio, de organizarse parroquialmente, de asumir nuevos servicios, nuevas tareas y desafíos. Entonces, en esa línea se habla también, repito, de la renovación pastoral. También el florecimiento de movimientos eclesiales y nuevas comunidades. Esto precisamente es lo que genera el Espíritu Santo. Él es el que bendice a la iglesia con nuevos dones y carismas, ¿ya? Particularmente cuando se presenta una necesidad, allí entonces el Espíritu Santo sopla, como quiere y donde quiere, dando entonces para el bien de toda la iglesia. El surgimiento o el florecimiento de nuevos movimientos eclesiales, y así también nuevas comunidades, pero también dones y carismas. Nos dice el documento que se ha tomado conciencia también de la importancia de la pastoral familiar, juvenil y de la infancia. Este era el diagnóstico, repito, por allá por el año 2007. Y yo creo que hoy en día, sobre todo y con más énfasis, hay que preocuparse de esto, de del don de la familia que está siendo atacada de distintas maneras, de distintas formas, de distintos sectores también. Y por cierto, debemos de preguntarnos qué estamos ofreciendo a los jóvenes y a los niños para que se sientan parte de la comunidad parroquial, por ejemplo, o de la iglesia en su conjunto. Entonces, este es un desafío en todo caso que yo diría que es permanente, es siempre nuevo. El documento también reconoce la promoción de la doctrina social de la Iglesia. Eh, Incluso ahora podríamos decir con León XIV como que la cosa comenzó a resonar más todavía a propósito del Rerum Novarum, el primer documento propiamente tal como parte de la doctrina social de la Iglesia, escrito por León XIII. Eh, y fíjense ustedes que de alguna manera se está retomando y dándole nuevamente la importancia y la fuerza que tiene la DSI, la doctrina social de la Iglesia, particularmente con lo referido a los trabajadores, por ejemplo, o como se ha dicho incluso a propósito de la elección del Papa León XIV, de una nueva realidad a partir de la inteligencia artificial, en donde pareciera que, por ejemplo, la robótica va ganando más espacio y por lo tanto quitando más posibilidades de trabajo, en donde todo se automatiza, ¿ya?
y por lo tanto se va perfeccionando los métodos de producción, etcétera, y el ser humano de alguna manera va quedando relegado, sobre todo porque desde el punto de vista de la economía global, pareciera que es más conveniente tener máquinas, ¿cierto? Que hacen un trabajo perfecto, supuestamente, y prescindir, fíjense, de la importancia del ser humano. Esto es un tema que va a generar, yo creo, sobre todo en este tiempo y con este Papa, gran reflexión. Entonces, la promoción de la doctrina social de la Iglesia, en donde se ven iniciativas laicales, pastoral, social, cáritas, comunicaciones y evangelización de la cultura. Y también se menciona como una luz el diálogo interreligioso. Si bien los papas, por ejemplo, han mantenido esto, el diálogo interreligioso, también el diálogo ecuménico, es decir, con otras denominaciones cristianas, podríamos decir que el Papa Francisco puso gran énfasis en esto, gran dedicación en el diálogo interreligioso. Conocida es la gran amistad que tenía con ¿cómo se llama? Mm, un judío en Argentina, ¿no? Un, un rabino argentino, amigo del alma, con el cual compartía mucho y con el cual siguió dialogando, por cierto, después de que fue elegido papa. Bueno, una primera conclusión desde este apartado. La valoración de la ética es un signo de los tiempos que indica la necesidad de superar el hedonismo, la corrupción y el vacío de valores. Fíjense que en el año 2007 en el documento se hablaba sobre la valoración de la ética. Yo diría que hoy en día, lamentablemente, no está tan valorada, ni la ética ni la moral, que tiene que ver con las buenas costumbres, con el recto proceder, desde la conciencia. Hoy en día esto se ve realmente como en retroceso. De esto vamos a hablar más adelante también. Nos alegra, además, el profundo sentimiento de solidaridad que caracteriza a nuestros pueblos y la práctica del compartir y ayuda mutua. Siempre se ha dicho de Chile, por ejemplo, que es un país solidario, que se pone con las campañas, pero eso también es algo que hay que reflexionar. ¿Qué intereses mueven a veces eso? Que, que a veces se da precisamente o se presenta esta imagen, ¿ya? De que Chile ayuda a Chile, por decir, ¿no? Esas campañas, ¿no? Y de por medio, las grandes promociones, ¿no? De distintas marcas y publicidad, ¿cierto? Eh, y otras cosas que van apareciendo que de alguna manera nublan esta imagen de una verdadera solidaridad. Bueno, otras luces que no considera el documento en este apartado que estamos reflexionando, en el número 98 y 99, y que me atrevo a señalar. El sínodo de la sinodalidad, por cierto, no lo iba a señalar allí el documento porque esto fue hace poco, ¿no? El sínodo de la sinodalidad lo presento también aquí como una luz, sobre todo el énfasis por la comunión, la participación y la misión, lo que podríamos llamar también el protagonismo de los laicos y una vivencia más madura de su consagración bautismal y tomar parte en la vida de la iglesia de forma activa y propositiva también. Los signos en la elección del Papa León XIV, ¿qué quiero decir con esto? Desde el primer momento, sus primeras palabras, ¿no? Eh, Haciendo un fuerte llamado a la paz. Los papas, en todo caso, siempre consideran la paz dentro de su enseñanza. Por ejemplo, por decir solo un ejemplo, Juan 23 con Pacem in terris, paz en la tierra, un gran llamado a la paz. Eh, y vemos que curiosamente el Papa León XIV fue elegido en el contexto litúrgico de la Pascua, donde Jesús precisamente el resucitado, esto es lo primero que le desea a sus discípulos, la paz esté con ustedes, y lo dice con énfasis en tres ocasiones. Estamos viendo o viviendo momentos en donde hay gritos de guerra o anuncios de guerra, aunque ya el Papa Francisco decía que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, pero por etapas.
lo que no quita que algún desalmado apriete el botón rojo en cualquier momento, ¿no? Y se desate la Tercera Guerra Mundial como ha sido la Segunda y la Primera. Estas cosas ciertamente deben llevarnos como cristianos, como católicos, a formar parte no solo de la reflexión, sino que también, por cierto, de la oración, orar por la paz. Y yo creo que este signo, sobre todo en la elección del Papa León, es el que ha ido saliendo en sus distintos mensajes y de distinta manera. Un fuerte llamado a la paz. También una iglesia, pueblo de Dios, más informada, reflexiva y empoderada, entre comillas, con espíritu crítico. Cuando hablo de espíritu crítico lo presento como desde el punto de vista positivo, por cierto. Tener espíritu crítico significa decir las cosas por su nombre, siempre movidos por la caridad, decir la verdad, movidos por la caridad. eh, sin andarse ni con rodeos ni con secretismos como para evitar tal vez algún problema, inconveniente, etcétera, buscando un bien mayor. Entonces, respecto del espíritu crítico, el espíritu profético es tal vez lo que los cristianos debemos de madurar más, ¿ya? El espíritu profético. Mayor participación en servicios eclesiales claves, me refiero a los laicos, ¿no? Mayor participación en distintos servicios. Incluso, por ejemplo, acabamos de ver cómo el Papa León, siguiendo con la dinámica del Papa Francisco en todo caso, manteniendo una continuidad en esto, ha llamado a una religiosa a ocupar un servicio de alto cargo o responsabilidad en el Vaticano. Esto habla precisamente de incorporar y dar mayor participación al laicado y particularmente a las mujeres en distintos servicios eclesiales. También señalo como una luz la purificación de toda la iglesia, con ocasión de las denuncias y procesos canónicos que se abrieron y que han tenido resultados, digamos, no ha quedado así, digamos, en la sombra, así como, sino que se han hecho público estas cosas por el fuerte remesón que vivimos como Iglesia de Chile y particularmente nuestros obispos cuando fueron llamados por el Papa Francisco hasta el Vaticano, previo a una carta que nos remeció a todos, al pueblo de Dios que peregrina en Chile. ¿La recuerdan esa carta? Eso nos remeció, generó ansiedades, dolores, sufrimientos, pero también esperanza. Y yo creo que ahí es donde hay que poner el énfasis. El otro día veía una entrevista a un periodista chileno que en el tiempo de la dictadura huyó a Italia y trabajó en el Vaticano, en Radio Vaticana. El hombre muy claro, muy clarito, ¿ah? Decía, no, no ama a la iglesia quien conociendo casos de corrupción o de abuso calla para falsamente cuidar a la iglesia, sino que el que habla con la verdad movido por la caridad. ¿M? Y a costalazos hemos ido aprendiendo esto, po, ¿ah? Con dolor, ¿ah? No, porque tampoco es fácil, ¿no? Eh, llevar adelante no sé, por ejemplo, una denuncia, no es cosa fácil. ¿Eso qué implica? Informarse, por cierto, po, para ver cuáles son los canales para ello y, y con la intención clara de que haya justicia. ¿M? Entonces, ese proceso de purificación que hemos venido viviendo, sobre todo el año 2018 con la visita del Papa Francisco y 2019 y años siguientes, yo creo que también han sido una luz, pero claramente esta mirada viene después de que se ha vivido este gran remesón o terremoto, porque en el momento mismo no entendíamos bien dónde estábamos parados. Pastores más presentes en el ámbito de la cultura y con opinión. Estamos viendo a nuestros pastores que opinan, que se manifiestan, no se quedan callados, a diferencia quizás de alguna época, aunque ya en los años 70 esto se vio mucho más fuerte, ¿no? En el contexto de persecución, de dictadura, etcétera, de violación a los derechos humanos, la Vicaría de la Solidaridad precisamente a la cabeza el cardenal Raúl Silva Enríquez, levantando la voz por los sin voz.
siendo claro y directo y al mismo tiempo también un gran estratega. ¿Ah? Recordemos que primero había organizado con otras confesiones cristianas no sé si se llama comité, algo así, pero Pro Paz, ¿no? Pro Paz. Y bueno, fue disuelto eh, por el gobierno y después el cardenal resolvió con mucha estrategia, creó esto como una vicaría, porque en el ámbito de lo pastoral el Estado no podía meterse. Entonces lo creó como vicaría y desde allí comenzó entonces a abrir procesos, asesorar desde el mundo de las leyes para poder salvaguardar la dignidad humana. También vemos la promoción de la formación permanente. Yo creo que esto se ha dado ya desde hace un tiempo en la iglesia, de distintas instancias de formación y sobre todo ayudado eh, por ejemplo, por las nuevas formas de llegar a la gente, a la comunidad. En el tiempo de la pandemia, por ejemplo, vimos que estos formatos nos ayudaron mucho, el Zoom, por ejemplo, u otras plataformas digitales, a hacer cursos, a hacer formación, incluso hasta el día de hoy se ocupa para reunirse a orar. Estas nuevas tecnologías nos han ayudado y nos siguen sirviendo, y sobre todo para entregar herramientas, ¿no? Por otra parte, podemos decir como una luz o indicar como una luz que hay mayores filtros en la selección entre comillas, de nuevos candidatos a la vida religiosa y sacerdotal. Es decir, la crisis ha tenido también sus aprendizajes, ¿ah? Y esos aprendizajes se han ido implementando de distintas maneras. No ha sido fácil, pero se han ido dando pasos. Entonces, creo que estas luces, entre otras, por cierto, que ustedes mismos podrán identificar, individualizar, entre otras, creo que estas también nos ayudan a ver mayores signos de esperanza. Ahora bien, vamos a la otra mirada, ¿no? Estamos viendo luces y sombras. Las sombras están presentes, por cierto, en la iglesia. El documento nos dice, eh, observamos que el crecimiento porcentual de la iglesia no ha ido a la par con el crecimiento poblacional. Aunque creo que por estos días había salido una encuesta que indicaba que había crecido un poquito el número de católicos, no sé específicamente la fuente, pero es lo que escuché en un noticiero, ¿m? De que había crecido al parecer un poquito el número de católicos. Bueno, en promedio, el aumento del clero y sobre todo de las religiosas se aleja cada vez más del crecimiento poblacional en nuestra región. Esto, fíjense que es una realidad en todas las congregaciones, incluso las que siempre se caracterizaban por tener muchos miembros, jesuitas, salesianos, ¿ah? Franciscanos también, han disminuido en número, a veces por deserción, otras veces por mortalidad de sus miembros, porque han llegado a una edad madura y muchos de ellos han muerto, o incluso circunscripciones, como se le llama a las agrupaciones de congregaciones, ¿no? En donde, por ejemplo, la misma Orden de San Agustín en Chile, hoy en día somos como 14 o 15 frailes, muy poquitos para todo el gran servicio que de todas maneras trata de dar la orden en Chile. La circunscripción de Bolivia, por ejemplo, que depende jurídicamente de la provincia Nuestra Señora de Gracia de Chile, hoy en día son 9 hermanos, 9 hermanos. Eh, el, la baja, en todo caso, la baja de consagrados no es a propósito de los últimos escándalos o crisis, porque ya comenzó con el Concilio Vaticano II. Allí hubo una gran deserción del mundo consagrado, pero ciertamente esto de la crisis eclesial a nivel institucional ha influenciado, por ejemplo, tal vez en que jóvenes no se planteen esto como una opción, eso claramente, ¿ya? En algunos casos. Lo cual también es relativo, porque bendito sea Dios, nosotros tenemos jornada vocacional este fin de semana en Santiago y hay 8 chiquillos
para jornada. Curioso. Y en la casa de formación tenemos 5 formando, ¿ya? Lo cual tampoco es como para gloriarse ni nada, sí, para dar gracias a Dios, pero el punto es que lo que constataban ya en este diagnóstico, el, eh, el CELAM, es precisamente que no va a la par el crecimiento poblacional con el aumento de las vocaciones. También nos presenta lo siguiente: lamentamos algunos intentos de volver a un cierto tipo de eclesiología y espiritualidad contrarias a la renovación del Concilio Vaticano II. Esto tal vez daría como para reflexionar en otro contexto, pero así como comentario nada más, han ido apareciendo distintos grupos más tradicionalistas, así son llamados. Y es lamentable que en todo caso ocupemos esta terminología dentro de la iglesia, los tradicionalistas y los más liberales. Fíjense que el otro día veía un, eh, un- una presentación en YouTube a propósito del Papa León, que los periodistas están muy atentos a sus discursos, sus homilías y a sus formas para ver en qué ámbito lo clasifican, si tradicionalista o más liberal. Están atentos de eso, ¿ya? Y comentaba este que hacía esta presentación, que es un joven, pero bendito sea Dios, todavía no han podido hacerlo, quizás más adelante no lo sé, pero no han podido hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es predicar el Evangelio, y el Evangelio no tiene ni de derechas ni izquierdas, ni tradicionalistas ni liberales. ¿Mm? Bien. También reconocen los obispos el escaso acompañamiento dado a los fieles laicos en sus tareas de servicio a la sociedad, especialmente cuando asumen responsabilidades en las diversas estructuras del orden temporal. Por ejemplo, los laicos católicos en el mundo de la política, de la economía, en distintos ámbitos para bien de la sociedad, a veces no se ha dado el suficiente acompañamiento, y nos hemos visto, por ejemplo, con personas que están en el ámbito del servicio público, que se reconocen católicos, pero que han sido protagonistas de escándalos a nivel de todo tipo, corrupción, ya lo hemos visto, y ciertamente esto es un llamado a atención también para la Iglesia como institución. ¿Qué elementos o qué procesos se han llevado adelante con estas personas que han querido servir en el servicio público? Eh, y tenemos que ciertamente hacernos cargo también y responsables de esto. Percibimos una evangelización con poco ardor. ¿Se acuerdan de aquel texto en donde se nos invitaba a una nueva evangelización, nueva en sus formas, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones? Bueno, eso fue formulado también por la conferencia episcopal. No recuerdo en este momento cuál de los documentos. Está el de Río de Janeiro, está el de Puebla, está el de Santo Domingo. Eh, y en uno de estos precisamente se hablaba sobre la nueva evangelización. Eh, y los obispos perciben que la nueva evangelización, o la evangelización propiamente tal, se está dando pero con poco ardor y sin nuevos métodos y expresiones. Un énfasis más bien en el ritualismo, sin el conveniente itinerario formativo, descuidando otras tareas pastorales, una espiritualidad individualista y mentalidad relativista en lo ético y religioso. Ahí apareció ya este concepto, ¿no? Una mirada relativista de lo ético y lo religioso. Entonces, claramente esto también es un desafío al cual ciertamente el sínodo sobre la sinodalidad, de alguna manera, también trató de responder sabiendo de esta realidad, ¿no? Y reflexionando a la luz del Espíritu Santo y en comunidad, se nos ha invitado a todos a que Jesucristo sea el centro, ¿cierto? Y que desde allí entonces pensemos en nuevas formas de comunión, de participación y de misión. La evangelización en la catequesis y en la pastoral, allí persisten lenguajes poco significativos, dice el documento,
para la cultura actual y en particular para los jóvenes. No se ve una presencia importante de la Iglesia en la generación de cultura, de modo especial en el mundo universitario y en los medios de comunicación social. Eh, es curioso esto porque ¿qué han encontrado, por ejemplo, los jóvenes de nuestra pastoral juvenil en nuestra comunidad parroquial que han decidido ser parte de la comunidad y han perseverado en ello? ¿Qué habrán encontrado? Sería una buena pregunta para plantearles, ¿ya? Porque tal vez vinieron buscando una experiencia comunitaria, vinieron buscando espiritualidad, vinieron buscando servir, entregar la vida de alguna manera, ¿no? Y, y tal vez algo de esto se han encontrado, porque, seamos claros, si bien las pastorales juveniles no son en igual número que en años anteriores, tal vez hoy en día los que están porque quizás están más convencidos. ¿Ah? Hay comunidades también que, como hemos dicho, han ido disminuyendo en número, pero a veces no es bueno el criterio de la cantidad, así como que si fuera mucho está bien, ¿ah? Sino que más bien de la calidad. Eh, entonces tal vez en eso es donde tenemos que poner el énfasis, que si somos pocos, eh, tenemos que tratar de que eso poco, verdaderamente esos hermanos estén convencidos, ¿ya? Tal y como en las primeras comunidades cristianas, ¿ya? Pequeñas en número, pero como fuegos capaces de encender otros fuegos. Esto es lo que hicieron. El insuficiente número de sacerdotes y su no equitativa distribución imposibilitan que muchas comunidades puedan participar regularmente en la celebración de la Eucaristía. Yo a veces pienso cómo Dios obra milagros por medio de un sacerdote para 20 comunidades, en las comunidades rurales, por ejemplo. ¿Ya? Y si bien el número de sacerdotes ha disminuido, es curioso que ha aumentado el número de diáconos permanentes. Si bien el diácono permanente no puede presidir la Eucaristía, sin embargo puede llevar la comunión y celebrar la palabra, celebrar la liturgia, ¿verdad? Y hacer presencia presente de Cristo en las comunidades, en aquellas que por motivo de fuerza mayor no pueden celebrar la Eucaristía todos los domingos, por ejemplo. Entonces esto también debe llevarnos a nosotros a reflexionar. Tenemos la posibilidad de la Eucaristía diaria, ¿ya? Tenemos la posibilidad de que cada capilla tenga su Eucaristía dominical, ¿ya? No hay ninguna capilla a nivel de la parroquia, por lo menos, que no tenga la posibilidad de la Eucaristía dominical, ya sea el sábado por la tarde, que ya es domingo, y el mismo domingo, ¿verdad? Eh, y esto debe llevarnos, por lo tanto, también a orar más intensamente por el aumento de las vocaciones, pero fíjense también porque haya generosidad en las familias. Esto es un proceso, ciertamente. Llegar a eso es un proceso, no es cosa así como automática ni a corto plazo, es a mediano y largo plazo más bien, pero creo que es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Eh? Tenemos a veces de sobra lo que otros desearían y de lo que carecen en otras comunidades, ¿ya? Y a veces tal vez porque tenemos en abundancia, no lo valoramos, no lo aprendemos a disfrutar y tal vez nos hemos acomodado diciendo, total, no voy hoy a la misa, puedo ir mañana, total, tengo misa toda la semana, ¿no? Bueno, sí. Yo te llamaría de un poco positivo. Tú a los jóvenes exactamente sería conocer, tener una brecha generacional muy grande, alejarse del lenguaje, promover prácticas que son distintas a las de los jóvenes, promover tantas vida, o todas las anteriores o otras más. Sí, puede ser todas las anteriores y otras más, pero yo creo sobre todo que a veces se da esta brecha generacional, pero no solo por la edad, sino que a veces por la mentalidad incluso. ¿Ah? A veces simplemente no logramos aterrizar lo suficiente el Evangelio a un lenguaje que sea comprensivo, y no solamente con los jóvenes, sino que también con los adultos. A veces mismo yo, por ejemplo,
A ver, alguna persona, oh padre, qué linda la homilía, no sé qué, ¿de qué hablé? No sé, pero estuvo linda. ¿Ah? Una cosa así, a veces nos pasa, ¿no? De que quizás nos llamó la atención la forma, los énfasis o algún temita en particular, pero a veces tal vez nos falta aterrizar mucho más a lo concreto, a las experiencias cotidianas, para que así sea significativo en ese sentido, que tenga eco en la vida del que te escucha, del que te oye, en este caso del joven, que se siente interpelado e invitado, ¿cierto?, a acoger el Evangelio, no en clave de, digamos, de un lenguaje, no sé cómo llamarlo, eh, que carezca así como de contenido, sino que resulte fácil y comprensible, pero y significativo dice sobre todo porque que tenga eco en su vida. Y qué exige esto? Conocer en qué están los jóvenes hoy día, cuáles son sus búsquedas, cuáles son sus afanes, cuáles son sus dificultades. Y tal vez desde ahí es de donde tenemos que hablar, con ejemplos concretos que les sirvan para la vida diaria, para la toma de decisiones, iluminando desde el Evangelio su realidad. En ese sentido está presentado como un lenguaje significativo que le haga sentido, en esa manera. Conclusión de este apartado, así como una conclusión del apartado de las luces, también una conclusión para el apartado sobre las sombras. Reconocemos que en ocasiones algunos católicos se han apartado del Evangelio, que requiere un estilo de vida más fiel a la verdad y a la caridad, más sencillo, austero y solidario, como también nos ha faltado valentía, persistencia y docilidad a la gracia para proseguir fiel a la Iglesia de siempre, la renovación iniciada por el Concilio Vaticano II, impulsada por las anteriores conferencias generales, y para asegurar el rostro latinoamericano y caribeño de nuestra iglesia. Aquí se nos está hablando de una iglesia que peregrina en este continente. Estamos hablando de la iglesia que está presente en Latinoamérica y el Caribe, con sus claves, con sus percepciones, con sus experiencias. Y para asegurar el rostro latinoamericano y caribeño de nuestra iglesia. Nos reconocemos como comunidad de pobres pecadores, mendicantes de la misericordia de Dios, congregada, reconciliada, unida y enviada por la fuerza de la resurrección de su Hijo y la gracia de conversión del Espíritu Santo. Entonces está este reconocimiento que hace esta conferencia general del episcopado, en donde seamos claros, se reconoce que tal vez no hemos dado lo mejor para la predicación del Evangelio y que esto no debe llevarnos en ningún caso, como diría el Papa Francisco, a rumiar la desesperanza, a rumiar la angustia, sino que más bien dejarnos renovar por la fuerza del Espíritu Santo, asumiendo lo bueno, lo malo y ponernos en camino, ¿ya? No rumiar la desesperanza, sino que mantenerse firmes en el camino. ¿Para qué? Para que el reino de Dios siga extendiendo en este continente y podamos entonces ver con mayor claridad, mayor nitidez los signos del resucitado que camina a nuestro lado, que camina en nuestro continente. Bien, hasta allí el documento en los números 98 y 99. Pero ahora yo les quiero invitar a que hagamos memoria. Esta es una parte no para nada dulce, la verdad. ¿Ya? Una mirada a nuestro país, indicadores de una crisis de confianza. Eh, Creo que es importante que no nos ocurra lo que siempre nos ocurre, que echamos al olvido las cosas, olvidamos incluso lo que hemos aprendido con dolor o lo que hemos ganado con dolor, echamos al olvido. Hay un dicho que dice que con las noticias de hoy se envuelve el pescado de mañana, ¿no? Eh, y es curioso lo que nos pasa, no sé si en general a los seres humanos o es parte como de nuestra cultura en Chile,
como que hablamos mucho de un tema y después cuando viene otro, queda tapado ese tema, porque a veces son estrategias en todo caso publicitarias, ¿no? ¿Ah? Como para tapar la contingencia, ¿no? Es curioso que ahora en estos días se esté presentando el proyecto de aborto libre, ¿ya? Para meter ruido con eso. Así como en otro momento se habló de eutanasia, ¿qué es lo que estaba escondiendo, tapando la eutanasia en ese momento? No lo recuerdo, pero algo debe haber estado tapando, que salió, justo. Ahora, el tema del aborto. Después que volvimos al tema de Monsalve, ¿ya? Y justo ahora que estamos con el tema de las licencias, ¿ya? Es curioso. Bueno, para no echar al olvido, tampoco la idea es hacer leña del árbol caído. El otro día un hermano me lo dijo al revés, hacer, ¿cómo se llama? Árbol caído de la leña, una cosa así, al revés. Bueno, fíjense, esto solamente los voy a enunciar para que vayamos viendo también. Ojo que hay cuestiones mucho previo a esto, ¿ah? Pero obviamente, pero para que partamos de algunos casos que fueron ciertamente famosos, ¿sí? De connotación nacional. El caso Penta, el caso Soquimich, los casos de corrupción en los gobiernos de turno y en algunas municipalidades, el caso Cabal, la corrupción en la ANFP, ¿se acuerdan de eso? Pensiones, eso todavía está pendiente. Pensiones millonarias en gendarmería, ¿se acuerdan de aquella funcionaria que percibía una pensión de 7 millones de pesos? Crisis en el sistema de pensiones, el caso fraude de carabineros, no sé cuántos millones de pesos, finalmente se llegó a establecer que había, caso de corrupción en el ejército, caso Sename, caso de abusos sexuales, de conciencia y de poder en la iglesia y en otras instituciones, casos de fraude del ejército, el estallido social que trajo grandes dolores y heridas, casos farmacias populares, caso de colusión, ¿se acuerdan de los pollos, el confort, etcétera? El caso de incendios forestales por parte de algunos bomberos. El caso de Luis Mosilla, el caso de Manuel Monsalve, caso de licencias médicas, entre otros, podemos mencionar muchos más. Lamentablemente podemos mencionar muchos más. Eh, bueno, y ahora, ¿tiene media hora? Hacemos una pausa, ¿no? Una pausa, unos 5 minutitos. ¿Se quieren ir al baño? Ya. 5 minutos y... Una pausa entonces. Los que están ahí también en sus casas pueden ir al baño si quieren.
Una pregunta a los que están conectados, a ver si es que este video se escucha o no. ¿Se escucha? No, padre, No se escucha. no lo escuchamos. Ya. Para eso. Para nada, padre, sorry. Aunque se hace aquí, po, en Tiene compartir. que dar, sí, compartir el audio primero. Aquí. Ahora aquí y Aquí hay compartir el sonido. a ver, Roma comenzaba ¿se con las escucha? palabras premonitorias de uno de los Sí, ahí sí, ¿Se padre. escucha? sobre los abusos Sí. Ya, Sí, sí. ya. Compartir sonido. Entonces de ahí lo. Estamos en recreo. No se escucha. De hecho, no puede estar usando un computador con ahora en los viejos no quieren transmitir con HDMI. Yo también puedo ser el mío, pero no tengo otra cosa. Hay que buscar, por ejemplo, lo mismo tiene que hacer que en parte cortitos que son. Tengo la dirección de YouTube, pues tengo que Ahí puedes poner el proyecto de- no sé si por esto iría para acá, porque no tiene internet. Mejor No, pero me refiero del computador. el computador. Usar tu computador. Solamente como aquí, Los abortinos estamos metidos en el escándalo sexual. Yo no conozco. Es que a mí me dijeron que no. Yo no conozco casos. En No me atrevo a decir que la página de la Iglesia de Santiago, por lo menos, que la información oficial no aparece en el en Chile. Chile. Por eso que yo no quise decir de. Y eso te da son mafias. Son mafias que hay dentro de la iglesia. Sí. Verdaderas. Vamos. Sí. Puede ser, Ya voy yo. espérate para. Ahí está. Padre está para ese tiempo y está para Francisco. No, No, este documento del Francisco. La Aparecida, sí, claro. Sí, Papa Benedicto. Y
El cardenal Bergoglio fue uno de los grandes redactores del documento. El Papa Francisco. Sí. Bien. Volvemos. Bueno, lo que les decía, cuando hacemos mirada retrospectiva es para ver nuestra realidad, para volver a mirar, ciertamente, con con los aprendizajes que hemos obtenido, esa es la idea, ¿no? Eh, Volver a mirar el pasado a veces genera dolores, ciertamente, pero también es sanador. Es bueno que ciertas cosas que nos causaron gran dolor, la miremos desde la perspectiva de la esperanza, que es precisamente lo que estoy tratando de invitarles a hacer. Y si bien esto marcó un hito dentro de la iglesia, en donde estuvo presente el dolor, pero también, como decía adelante, ayudó a un proceso de mucha purificación, de verdad, de justicia y de reparación dentro de la iglesia. Y yo creo que todos hemos aprendido con esto, incluso los obispos, eh, con humildad, cuando renunciaron delante del Papa y hicieron su primer comunicado, pedían perdón por lo que algunos hicieron y lo que debían hacer no hicieron. Lo que se debió haber hecho no se hizo. Entonces, esto también debe llevarnos de alguna manera a cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Esto no es con el afán de que nos pongamos a juzgar a nadie, sino que mirándonos nosotros respecto de cómo eh, podemos tomar parte también en este proceso de sanación como iglesia. Entonces, aquí hay una síntesis que me pareció buena en cuanto a síntesis respecto de lo que fue ese momento de nuestra jerarquía. La tercera y última jornada de la paz comenzaba con las palabras victorias de uno de los autores del informe sobre los abusos sexuales y de poder cometidos por sacerdotes católicos en Chile. Será, yo creo que será importante, es importante lo que se comunica, porque también la Iglesia de Chile necesita esa página y eso con la Iglesia de Chile. TDC tuvo acceso exclusivo al documento de reflexión que les entregó el Papa a los obispos, y en él están los puntos más importantes para el Santo Padre del informe Chicluna, que hasta ahora era un documento confidencial. En primer lugar, el Papa dice que el informe confirma que algunos religiosos expulsados de su orden por la inmoralidad de su conducta habían sido acogidos por otras diócesis y de modo más imprudente confiado cargos que implicaban un contacto cotidiano y directo con menores de edad, minimizando la absoluta gravedad de sus hechos delictivos, atribuyéndolos a simple debilidad o falta moral. El Papa se detiene en tres situaciones. La investigación, dice, demuestra graves defectos al gestionar casos de delitos graves, especialmente en el modo de recibir las denuncias. En muchos casos, dice el Santo Padre, se calificaron superficialmente como inverosímiles, lo que eran graves indicios de un delito efectivo. Francisco también menciona las investigaciones realizadas a tiempo o las no realizadas y sobre todo la gravísima negligencia en la protección de los niños y niñas vulnerables por parte de obispos y superiores religiosos. Otra circunstancia que me ha causado perplejidad y vergüenza ha sido las presiones ejercidas sobre aquellos que debían llevar adelante la instrucción de los procesos penales o incluso la destrucción de documentos comprometedores por parte de los encargados de archivos eclesiásticos. Por último, el Papa destaca del informe Chicluna que en el caso de muchos abusadores se detectaron graves problemas en ellos en el seminario y que incluso algunos obispos y superiores habían confiado dichas instituciones educativas a sacerdotes sospechosos de homosexualidad activa. El texto de 10 páginas contiene también la reflexión del Papa sobre cómo llegó la Iglesia chilena a esta crisis,
Francisco dice que perdió su centro, se concentró en sí misma y perdió la memoria de su origen y misión. Y destaca otra conclusión del informe de la misión especial, y es que en todos los casos los declarantes señalaron la insuficiente atención prestada a sus denuncias. El Santo Padre señala en su carta a los obispos que el mesianismo, el elitismo y el clericalismo de la Iglesia chilena son sinónimos de perversión eclesial. Los círculos cerrados desembocan en espiritualidades narcisistas y autoritarias, en las que en lugar de evangelizar, lo importante es sentirse especial, dejando así en evidencia que ni Jesucristo ni los otros interesan verdaderamente. El Papa continúa pidiéndole a los obispos primero que reconozcan sus errores y que ninguno es mejor que el otro. Recibí con cierta preocupación la actitud con la que algunos de ustedes, obispos, han reaccionado ante los acontecimientos presentes y pasados. Una actitud que podemos denominar el episodio Jonás. En medio de la tormenta era necesario tirar fuera el problema. En una alusión indirecta al caso Barros, el Papa aclara que los problemas que hoy vive la Iglesia no se solucionan solo abordando los casos concretos y reduciéndolos a la noción de personas. Usando la frase muerto el perro, se acaba la rabia, pero aclaran. Esto, y lo digo claramente, hay que hacerlo, pero no es suficiente. El Papa dice que quiere ir más allá, a la raíz de esta crisis, a las dinámicas que hicieron posible que los abusos pudiesen ocurrir. Dice Francisco: por favor, cuidémonos de la tentación de querer salvarnos a nosotros mismos, salvar nuestra reputación, salvar el pellejo. La gravedad de los sucesos no nos permite volvernos expertos cazadores de chivos expiatorios. No alcanza con echar personas, dice el Papa, porque el problema es el sistema. Yeah. Buenas noches, Ramón, buenas noches a todos ustedes. Desde Londres ya en esta jornada preparándonos para lo que viene mañana, que es la cobertura de la boda real aquí en el Reino Unido. Pero antes de comentar algunas cosas, el documento que nosotros revelamos ayer ha tenido un impacto brutal. Lo veíamos en la conferencia de prensa de hoy. En Roma, cuando los obispos chilenos hablaron, era impresionante ¿Cómo el lo número de quito medios de aquí? comunicación que llegaron hasta esa sala. Nunca la habíamos visto tan repleta. De hecho, tuvieron que hacerla en una sala más Voy a grande quitar de las que el... se habían utilizado anteriormente para la primera conferencia de prensa que dieron los obispos chilenos. Incluso la cobertura durante los 3 días fue increciendo, es decir, al principio llegaban muy pocos periodistas y después cada vez ¿Me escuchan los que fue están tomando conectados? más, digamos, Sí, se se escucha. cada vez más Sí, pero de relevancia. fondo se escucha a la reportera. No, no importa porque le bajé el volumen yo. Y El volumen, solamente bajamos leyeron el unos volumen. textos. Cuando nos entregaron Bien, los textos eran volvemos montones de acá papeles, unos con las entonces. aclaraciones y otras con el Nosotros comunicado. escuchamos la nota. Volaban los papeles sobre la mesa porque todo el mundo salió Entonces, rápidamente a analizar esta noticia que para bien y para mal nos ha transformado y nos ha puesto ante los ojos del mundo. La noticia de este la hito dimisión ciertamente de los provocó obispos gran dolor chilenos en sin toda duda la es iglesia. fuerte. No Hemos solo en hablado Chile, sino que afectó prácticamente todos ellos han dimitido grandemente y a se toda la preocupan porque lo iglesia. hicieron por edad, que era algo que Recordemos tenía que ocurrir de cuando todas el Papa maneras. Hay un Benedicto caso del que no renunció, hemos Benedicto hablado, y XVI, es del diciendo cardenal que Errázuriz. no Él tenía las no fuerzas presentó la para dimisión continuar porque en ejerciendo el el fondo ministerio no petrino. tenía, se nos ha aclarado, a Y qué después de eso dimitir. vino el Él siguiente es cónclave obispo emérito, y fue cardenal elegido el cardenal emérito, Jorge por tanto no pertenece a la conferencia Bergoglio, Jorge episcopal, no Mario tiene un cargo Bergoglio, el episcopal, Papa y el único Francisco, cargo que ostenta y el vemos cardenal entonces Errázuriz es cómo que fue invitado a el participar en la Señor comisión C9 dio a su del Santo iglesia Padre. Es una a un hombre invitación, con por la tanto no tiene un fuerza nombramiento y la en un sitio claridad concreto y de para acuerdo enfrentar no entonces a la solamente esta ley crisis, sino que eclesiástica o la ley canónica, lo que rige también en estos momentos, seguir no tiene un animando a cargo la que renunciar, por iglesia tanto él no en presentó un camino ningún tipo de renuncia. de Es un búsqueda dato de importante porque autenticidad había mucha especulación en respecto nuestra de forma de cuántos ser realmente pusieron su renuncia, si discípulos, algunos tenían ¿no? o no la disposición de hacerlo, Lo y que ese se es el caso que queríamos aclarar describe del en esa cardenal carta, ¿no? Errázuriz. Enviada por Muchas el Papa a reacciones, los obispos es muchas precisamente esto, lecturas que de este había como una documento que suerte vamos de a pasar a falsa analizar en la religiosidad. siguiente nota. Yo escuché incluso en algún momento en una declaración al entonces nuncio apostólico
que era una cosa así como casi de esquizofrenia, de que por un momento había quienes estaban celebrando la misa y en otro momento abusando de menores. Era una cosa no solo horrorosa, sino que desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, así como potente de analizar. Esto que generó grandes dolores en la Iglesia de Chile y en la Iglesia universal, yo creo que también nos ha llevado a nosotros, de alguna manera, a hacer nuestra propia síntesis respecto de cosas en las cuales tal vez nosotros mismos, en los distintos ámbitos de servicio en los que estamos, tal vez en más de alguna ocasión hemos caído, quizás no en la gravedad de esto que se está señalando, pero en algunas formas o modos en los cuales simplemente no hemos vivido una religiosidad auténtica ni madura, sino que de la forma o de la imagen, en donde tal vez incluso no nos han importado verdaderamente las personas, como le decía el Papa a nuestros obispos. Entonces yo creo que esto ciertamente debe llevarnos a reflexionar cada uno en su lugar, cada uno de su vocación, cada uno de su servicio. Y en estos elementos que el Papa describe y va analizando están presentes en alguna medida en nuestra propia forma de servir, precisamente porque queremos que sea un aprendizaje en todos los niveles y para todos, no con la finalidad de mirar hacia afuera, de que fueron estas personas quienes actuaron así y nosotros nos lavamos las manos, sino que viendo qué cosas de esas nosotros de alguna manera también replicamos en nuestras formas, en nuestros modos. Entonces, esto nos lleva tal vez a tomar conciencia de que hemos olvidado algo importantísimo. Fíjense cómo esta Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas del Concilio Vaticano II, en el número 1, nos decía, yo creo que algo de esto simplemente como Iglesia olvidamos, lo dejamos de lado. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. ¿Por qué se llevaron adelante estos procesos de investigación finalmente con resolución? Y se hizo, por así decirlo, un llamado a una gran conversión, precisamente porque la razón de ser de la Iglesia es acoger toda realidad humana vulnerada, es sintonizar con los dolores del hombre de nuestro tiempo, es sintonizar con sus gozos y esperanzas, pero también con sus tristezas y angustias. Y esas tristezas y angustias no son solamente de quienes las padecen, sino que de quienes de alguna manera tratamos de evangelizar. Entonces, ustedes podrán preguntarse por qué estamos viendo esto en este contexto. ¿Por qué estos temas salen en la evangelización, en la misión casa a casa, puerta a puerta? Salen estos temas. Y tenemos que tener una postura al respecto, pronunciarnos sobre esto y no echar al olvido lo que ocurrió en algún momento de nuestra historia y que es parte también de nuestra historia como Iglesia. Entonces, creo que es muy importante, repito, tener una mirada retrospectiva, mirar nuestras heridas y ver también cómo hemos ido haciendo procesos para ir sanando estas heridas. Porque, aunque no lo queramos, toda la Iglesia chilena se vio claramente conmovida y herida por estos hechos. Toda la Iglesia chilena. El punto es que incluso con esas heridas el Señor nos llama a anunciar el Evangelio. Y en los momentos que tengamos de evangelización, precisamente como estos temas siempre salen, además de otras cosas, pero estos temas siempre salen,
es importante que tengamos una postura al respecto, nuestra opinión clara, sin poner bajo de la alfombra esto que vivimos y padecimos, sino que decir claramente sí, esto fue y ha sido parte de nuestra historia, y que es algo que hemos vivido con gran dolor, pero también hemos comenzado una etapa en la Iglesia no solo de purificación, sino que también de aprendizaje, de un aprendizaje significativo, en donde se han implementado muchos protocolos, por ejemplo, para ir de frente y tratar estos temas. No hay verdaderamente nada humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia, se nos decía en el Concilio Vaticano II, en los años 1960, imagínense. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre, y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. Esto es algo que no debemos olvidar. Porque si caemos en la tentación de decir que nos da vergüenza esto y por lo tanto, ¿qué voy a ir a hablar de Jesucristo a otra persona? ¿Qué voy a ir a hablar de Jesucristo casa por casa, si me van a salir con estos temas? No, esa es una gran tentación, y si lo pensáramos así y le diéramos cabida a esa tentación en nuestro corazón, el diablo habrá vencido. ¿Por qué? Porque él es el acusador precisamente, el que nos enrostra nuestros pecados. ¿Con qué finalidad? Para neutralizarnos, para que nos repleguemos, ¿ya? Para que no seamos una iglesia en salida. La iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Esto es algo que tal vez en algún momento olvidamos, pero que no podemos olvidar, no podemos dejar de lado, ¿ya? Esto es lo que debe inspirar la evangelización. Y el salir fuera o el ponernos en camino debe ser precisamente porque queremos hacer realidad el Evangelio, que se expresa en estas líneas inspiradas, muy bellas, ¿ya? En donde verdaderamente los gozos y esperanzas, las tristezas y la angustia de los hombres de nuestro tiempo son también los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Esto tal vez a más de algunos le generó una crisis, y es claro que así fue, y que muchas personas, o algunas, no sé si habrá alguna estadística, dejaron la iglesia, en algunos casos dejaron de venir a misa. ¿Por qué? Porque generalizaron, no todos los curas son iguales, y llevó a muchas personas a entrar en un proceso de mucho dolor. Esto en ningún caso debe llevarnos a juzgar aquello, porque aunque haya una generalización en donde se diga todos son iguales, lo cual es falso, no podemos caer en un juicio respecto de esto, sino que entenderlo desde su contexto. Y por eso es importante, creo yo, que también alguna referencia, digamos, respecto de lo que es una crisis, ¿no? Crisis entendida como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación, o en la manera en que estos son apreciados. ¿Cuántas personas en este tiempo tal vez han vivido esta crisis y la han resuelto y han vuelto? En algunos casos ha sido así, y en otros casos simplemente dejaron la iglesia, se fueron, o se fueron a alguna denominación cristiana de otro tipo, o simplemente hicieron un juicio tan generalizado, hicieron su propia búsqueda de sentido de trascendencia, buscaron una religión, digamos, a su medida, con tal de vincularse con Dios o con la trascendencia. Fíjense, siempre ir a la raíz de las palabras ayuda, porque nos habla del sentido de las palabras, su sentido más profundo. La palabra crisis, del griego krinei, decidir, tomar una decisión. Y fíjense qué bonito
cómo desde la mentalidad china se define crisis. Wei Ji, que une dos conceptos, peligro, pero también oportunidad. Entonces, ante esta crisis, ciertamente quienes vieron que era un peligro, se fueron. Otros encontraron una oportunidad para ir a lo esencial de su condición de discípulo de Cristo, aferrarse más aún por medio de la oración, por medio de los sacramentos, por medio de la vida comunitaria, y han perseverado. En este sentido, yo creo que es justo y necesario decir que los que siguen, por ejemplo, presentes como agentes pastorales en las comunidades, son casi como verdaderos héroes. Porque, y sobre todo, fíjense, los verdaderos héroes de esta época en todo caso fueron las víctimas que incluso siendo víctimas siguieron dentro de la iglesia. ¿Ah? Entonces, hay que reconocer el peligro de la crisis, pero también lo positivo que tiene, que es una oportunidad. Entonces, ya para ir terminando, ¿qué es lo que nos dice San Agustín respecto de que decimos que todo tiempo pasado fue mejor, o de que hubo tal vez otros tiempos en donde había mejores condiciones, por ejemplo? Fíjense lo que dice San Agustín. Soléis decir, los tiempos son difíciles, los tiempos son duros, los tiempos abundan en miserias. Cualquiera en medio de esta crisis podría haber dicho perfectamente esto. Vivid bien y cambiaréis los tiempos con vuestra buena vida. Cambiaréis los tiempos y no tendréis de qué murmurar. En efecto, hermanos míos, ¿qué son los tiempos? La extensión y sucesión de los siglos. Nace el sol, transcurridas 12 horas, se pone en la parte opuesta del mundo. Al día siguiente vuelve a salir por la mañana para ponerse otra vez. Enumera cuántas veces acaece lo mismo. He ahí lo que son los tiempos. ¿A quién hirió la salida del sol? ¿A quién dañó su puesta? En consecuencia, a nadie ha dañado el tiempo. Para llegar a decir que hay tiempos duros, ¿cierto? Tiempos difíciles. Los dañados son los hombres. Los que dañan son también los hombres. Oh, gran dolor. Son hombres los dañados, los despojados, los oprimidos. ¿Por quién? No por leones, no por serpientes o escorpiones, sino por hombres. Los que sufren el daño se lamentan de ello. Si les fuera posible, ¿no harían ellos lo mismo que reprochan a otros? Llegaremos a conocer al hombre que murmura en el momento en que le sea posible hacer eso mismo contra lo que murmuraba. Lo alabo, vuelvo a alabarlo, si deja de hacer lo que él reprochaba. En conclusión, si no cambiamos nosotros y no aprendemos de estas situaciones, se volverán a repetir los mismos esquemas. Si no tomamos conciencia del dolor que tal vez hemos protagonizado o que hemos padecido. Si no aprendemos y hacemos de la crisis una oportunidad. Entonces, para cerrar, yo creo que es importante entonces volver, como dice la canción, y volver. Miren, volver la mirada a Cristo para que Él sea el centro verdaderamente. Esta cuestión es esencial. Y a partir de eso, hacer todo lo demás, hacer de Cristo verdaderamente el fundamento de nuestra vida y de toda nuestra acción. Volver la mirada a Cristo para que Él sea el centro verdaderamente. No como una cuestión así como una cuestión que suena bonito o que está bien decirlo, sino que sea verdaderamente de todo corazón. Volver a predicar el Evangelio con la vida. Esto es el testimonio. Volver a predicar el Evangelio con la vida. Volver a dar importancia a la virtud y la santidad de vida. ¿Cuántas veces
hemos visto de que simplemente ocurren una serie de escándalos como hemos visto a nivel eclesial y también a nivel social, porque simplemente no se ha considerado la virtud, se ha dado paso más bien al vicio. Volver a la promoción de los valores para promover una cultura del respeto y de ambientes sanos. Con dolor constatamos que los padres muchas veces no están enseñando en valores, sino que le dan esa tarea a los profesores en la escuela. Y los valores se enseñan en la casa. Volver a promover la doctrina social de la Iglesia. Estamos en un tiempo en donde la doctrina social de la Iglesia tiene mucho que decir y mucho que aportar, sobre todo por los cambios vertiginosos que se están dando. Hoy en día con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, por ejemplo, tenemos una palabra que decir al respecto. Volver a promover el pensamiento crítico y profético. Volver a la responsabilidad y compromiso del católico presente en la sociedad civil. Volver a dar a la familia el tiempo e importancia que tiene. Volver a la promoción de la ética y la moral. Qué curioso de que en algunos casos la pena por delitos ha sido clases de ética. Curioso. Volver a valorar lo importante por sobre lo urgente, volver a las normas básicas de educación y respeto, volver a la defensa de las relaciones sanas y cordiales, volver a escuchar a los ancianos y aprender de su sabiduría, volver a respetar lo sagrado y dejar de promover lo profano, volver al respeto de la institucionalidad y del bien común por sobre los caprichos individualistas del momento. Una gran vergüenza para Chile cuando cierto grupo que decía que estaba promoviendo la cultura se extrajo la bandera, pabellón patrio, de cierta parte. ¿Recuerdan ustedes esa performance? Una vergüenza. Y algunos lo llaman expresión artística, cultural. En conclusión, cambiemos nosotros y cambiarán los tiempos. Eso es. Hermana, en honor al tiempo, la última, por favor, reflexión o pregunta. Adelante, adelante. Tú te portas bien, yo me porto bien, son dos sinvergüenzas menos que la iglesia. Así es, así es. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues le damos las gracias a Padre Indiano entonces por esta tercera clase del primer trimestre. Un par de informaciones para antes de despedirnos. Les recuerdo entonces que quedamos convocados para el día viernes 13 de junio. Ese día vamos a continuar reflexionando en torno a la encíclica de Aparecida, perdón, a la documento de Aparecida, perdón. Y vamos a reflexionar en torno al tema la alegría de ser discípulos misioneros para anunciar el Evangelio de Jesús. ¿Sí? Ya el título nos da una idea de que ahí ahora vamos a darle la parte positiva, la alegría de ser misioneros, de que Dios, a pesar de que no nos necesita, igual nos invita a colaborar con Él. Dios no necesita nada, cero, pero nos invita igual. ¿Sí? Entonces, viernes 13 de junio. ¿Firmaron todos la lista? ¿Sí? Ya, entonces, por favor, antes de los que no han firmado, antes de retirarse el día de hoy, no se olviden de firmar la lista. Y para finalizar, los quiero invitar a que nos pongamos en manos de María. ¿Qué les parece? Pongamos todos estos encuentros, estas clases, estas reflexiones, y también pongamos en manos de María todas estas sombras que nos ha tocado vivir particularmente como Iglesia de Chile, para que ella interceda por nosotros, para que ella también interceda primero que todo por las víctimas, para que mire a su Hijo, para que a través de ella también las víctimas puedan llegar a Jesús, puedan llegar a encontrar la paz. Y también para que María se acuerde de nosotros y que nosotros seamos un pequeño signo de luz
que cuando nos vean, vean también a Jesús, sobre todo los hermanos que están sufriendo y que les ha tocado sufrir, que nosotros seamos signos del reino de Dios. Digamos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan un bonito regreso a casa. Muchas gracias. Chao a los que están en casa, bendición. Muchas gracias, Chao, que Padre. descansen. Muchas gracias por todo. Bendición. Gracias. Bendiciones a Chao. todos. Chao, María.